Buenas, queridos estudiantes del 12º año del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. Soy el profesor Esteban Bermúdez y en esta ocasión vamos a trabajar con el tema de función logarítmica. Ok, para poder hablar para poder comprender lo que es la función logarítmica, necesitamos primero entender qué es un logaritmo. Entonces vamos a empezar por esa parte. Tenemos la definición de logaritmo acá, la voy a señalar, ¿verdad? Dice que el logaritmo de un número a en base b es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número a. O sea, eso nos da a entender momentáneamente que un logaritmo es un exponente, ¿verdad? Tener claro eso. Entonces, vean la expresión acá, esta que voy a señalar acá. El logaritmo en base b de a es igual a m. Entonces, ese número b se llama base del logaritmo. La a es el argumento del logaritmo y la m propiamente es el logaritmo o exponente buscado. Entonces, de ahí es donde tenemos esta otra expresión que es en realidad la misma. Vamos a señalarla acá con color rojo. Dice que el logaritmo en base b de a es igual a m. Esas dos flechitas, esa flechita en doble dirección se lee sí y solo sí. Entonces la expresión diría logaritmo en base a de b. Logaritmo en base b de a es igual a m. Sí y solo sí, b a la m es igual a a. Entonces vamos viendo que un logaritmo tiene mucho que ver con la notación exponencial, ¿verdad? Entonces en algún momento vamos a decir que el logaritmo es la operación inversa del exponente, ¿verdad? Dice ahí que es importante recalcar debajo del recuadro rojo, ¿verdad? Que es importante recalcar que la base b siempre debe ser positiva y distinta de 1. Es decir, la base es mayor que 0 y distinto de 1 para que podamos hablar de un logaritmo. Ok, veamos algunos ejemplos. Dice, logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Bueno, ¿cómo puedo interpretar yo eso? ¿Verdad? Entonces, en realidad, ahí yo lo que ando buscando es un exponente, ¿ok? Un exponente que yo debo ponerle, vamos a señalarlo acá, el exponente que yo tengo que ponerle al 2 para que el resultado me dé 16. En efecto, ese exponente debe ser 4, ¿verdad? Ok. Luego, el otro dice, logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Ok, entonces, ahí lo que estaríamos buscando en esa expresión logarítmica, lo que deberíamos entender es que andamos buscando un exponente para ponérselo a esta base, para ponérselo al 5, para que el resultado sea 125. Bueno, y ese exponente debe ser el 3, ¿verdad? Entonces, vean que hasta aquí, jóvenes, hemos estado analizando la definición de lo que es un logaritmo y viendo la relación que existe, la relación directa que existe con los exponentes, ¿verdad? Como ya mencioné anteriormente, la función logarítmica, o más bien el logaritmo como tal, se puede ver como la operación opuesta del exponente. Ok. Ahora sí, vamos a ver tipos de logaritmos. Resulta que en los tipos de logaritmos tenemos logaritmos naturales y logaritmos decimales. Ese es el primer tipo de logaritmo. Naturales y decimales. Dice que, bueno, en este caso son dos tipos de logaritmos. Dice que los naturales son aquellos que se utilizan base e. Ese es lo que conocemos, chicos, como el número de Euler. Ese número de Euler es un número irracional cuya expansión decimal es aproximadamente 2,71 y bueno, infinitos decimales, ¿verdad? Por eso se dice que es un número irracional. Ese número de Euler, muchachos, se comporta muy parecido al número pi, ¿verdad? Que ese número pi nosotros sí lo conocemos desde hace mucho, ¿verdad? Tienen características muy similares a nivel de irracionalidad. ¿Ok?
En el caso de los números, de los logaritmos naturales, muchachos, no se utiliza esa notación normal de log en base b, ¿verdad? Sino que se utiliza esto. ln, aquí se los estoy señalando en amarillo, ln. No es in como algunos dicen, ¿verdad? Es ln. Ok, entonces cuando se encuentra un ln se va a sobreentender que eso es un logaritmo y que la base de ese logaritmo es el número de Euler, o sea, el número e. Ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el logaritmo natural de 1, ¿verdad? Entonces ese logaritmo natural de 1, muchachos, aunque no se escribe en esta notación, yo lo voy a interpretar así, como logaritmo en base e de 1. Insisto, ¿verdad? Esa notación que acabo de poner ahí no se utiliza, pero cuando yo estoy trabajando con un logaritmo natural, entonces asumo que la base es e. Entonces creo que es un poquito más sencillo visualizarla así como está, escrita de esa otra forma. ¿Ok? Esos serían los logaritmos naturales. Entonces los logaritmos en donde la base es el número de Euler. Luego, de manera similar, sucede con los logaritmos decimales. Estos son los que tienen base 10. En este caso no es necesario especificar la base. Entonces, esta es otra situación. Si yo encuentro, digamos, un logaritmo donde pareciera que no hay base, ¿verdad? Por ejemplo, este, que estoy señalando acá, logaritmo de 1000, que es igual a 3. Entonces, automáticamente, el hecho de que ahí no se vea explícitamente una base, yo voy a asumir que ahí hay base 10. O sea que esto yo lo podría escribir como logaritmo, se podría visualizar así como logaritmo en base 10 de 1000. Igual, esa notación que les acabo de poner ahí no es usual, no se utiliza, porque se utiliza la otra, ¿verdad? Donde no viene la base. Entonces, cualquier logaritmo de esa forma se va a llamar logaritmo decimal, ¿verdad? Y no podemos dejar de lado pues la definición como tal. En esa que les acabo de encerrar ahí, ¿verdad? Seguimos viendo que, o interpretando que cuál es el exponente que yo tengo que ponerle a la base 10 para que el resultado me dé 1000. Y ya nos damos cuenta que ese exponente es 3, 10 a la 3 es 1000. ¿Ok? Ahora sí, dice ahí, es decir, cuando encontramos un logaritmo sin base explícita, se asume que es un logaritmo en base 10. De ahora en adelante lo vamos a tomar como regla. Ok, luego dice acá una nota importante, vamos a leer. Se debe tener presente, así como la resta es la operación inversa de la suma, la división es la operación inversa de la multiplicación, el logaritmo es operación inversa de la potencia del exponente. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos esa relación directa que nosotros manejamos. Ahora bien, muchachos, con respecto a estos logaritmos, devolviéndome un momentito, en algún momento nosotros hemos visto en la calculadora una tecla que trae ln, otra que trae logaritmo nada más, solo log. Entonces, las vamos ahora sí a representar acá para ver en qué momentos utilizamos cada una de esas teclas. Entonces, acá resulta, muchachos, que hay una tecla en la calculadora, inclusive esas en todas, ¿verdad? Que dice ln. Algunas traen un cuadrito así como ln, ¿ok? Entonces, cuando veamos eso en la calculadora, eso quiere decir que vamos a trabajar con un logaritmo natural. O sea, cada vez que vamos a escribir logaritmo natural en la calculadora, nos vamos a ir a esa teclita que dice ln. Insisto, ¿verdad? No es in como algunos erróneamente dicen, es ln. Luego, si el logaritmo que yo ocupo escribir es un logaritmo en base 10, o sea, un log nada más, también hay otra teclita por ahí cerca, siempre a la derecha, ¿verdad? Que dice log, así nada más, y un cuadrito. Entonces, esa sería la que estaríamos utilizando cuando necesitamos escribir un logaritmo en base 10 específicamente. Y para otras bases, eso lo voy a anotar acá, es importante, para otras bases
Entonces vamos a utilizar en la calculadora una teclita que viene que trae log, un cuadrito acá abajo para indicar la base y otro cuadrito acá para indicar el argumento, ¿verdad? Entonces creo que ya con la calculadora ahí sí tendríamos claridad realmente de cuál es la tecla que debemos usar de acuerdo al logaritmo que debamos calcular. Ok, siempre con esta relación, siempre tomando en cuenta esta relación directa que hay entre el logaritmo y el exponente, el primer tipo de ejercicios que vamos a trabajar es cómo pasar de notación exponencial a notación logarítmica, o al revés, pasar de la notación logarítmica a la notación exponencial. Entonces, en este primer ejemplo dice pasar de notación exponencial a notación logarítmica. Entonces, en este caso, yo lo que les recomiendo es hacer esto, muchachos. Este dibujo, bueno, en realidad no es un dibujo, es como marcar un recorrido. Vamos a marcar este recorrido de esta forma. Viendo ese recorrido, primero está el 5, luego la A y de último llegamos al 2. Entonces, quiere decir que yo esto lo voy a escribir como logaritmo en base 5 de A es igual a 2. En ese orden. O sea que el numerito de acá, el primero va a ser la base, el que está después del igual siempre va a ser el logaritmo, y el que está, perdón, va a ser el argumento, y el que está de exponente pues va a ser un logaritmo. Entonces vean que haciendo eso ya yo pasé de notación exponencial a notación logarítmica. Vamos a hacer lo mismo con el segundo ejemplo, partiendo de del 1/4. Entonces, siguiendo ese recorrido, ¿verdad? Primero tendría que escribir yo logaritmo en base 1/4, ese es el primer número, ¿verdad? El recorrido. Sigue el 16, de 16, esto es igual al exponente, o sea, el logaritmo que es menos 2. Ok, hacemos lo mismo con el tercero, siempre con ese mismo recorrido. Veámoslo ahí. Entonces sería logaritmo en base x de y es igual a 2. Acá de momento, muchachos, no estamos resolviendo nada, simplemente estamos convirtiendo, ¿verdad? Haciendo la conversión de exponencial a logarítmica, y esa sería como la respuesta que deberíamos dar. Lo mismo en el otro caso, siguiendo ese recorrido, ¿verdad? Que dibujé ahí. Entonces esto sería que el logaritmo en base 10, o sea, no le voy a poner base porque sabemos que cuando es base 10 no se pone, de 1 entre 1000 es igual a menos 3. Entonces esa sería la forma de pasar de notación exponencial a notación logarítmica. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a pasar de notación logarítmica a exponencial. Entonces vamos a hacer un recorrido similar, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo recorrido, solo que ahora partiendo de la base del logaritmo. Veámoslo acá donde lo voy a dibujar. Ese sería el recorrido, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir que 1 entre raíz de 2, que ese es el primer número del recorrido, elevado a la 6, que es el segundo número del recorrido, es igual a 1/8, que es el tercer número del recorrido. Y ahí entonces estoy pasando de notación exponencial, de notación logarítmica a notación exponencial. Veamos el segundo. Ese logaritmo natural de e, muchachos, recuerden que eso es como que yo escriba esto, log en base e de e a la 1, de e es igual a 1. Repito, esa notación no se usa, pero yo la utilizo aquí, la escribimos aquí como para poder guiarnos y no enredarnos a la hora de escribir la notación exponencial.
Entonces, siguiendo el recorrido, partiendo de la base, me quedaría la notación exponencial que e a la 1 es igual a e. Y de la misma forma vamos a ir haciendo con los otros ejemplos, ¿verdad? Siguiendo ese recorrido, vean el del logaritmo de 10.000. Ahí yo no veo explícitamente una base, pero ya sabemos, ¿verdad?, qué pasaba en esos casos. Cuando la base no está explícita es porque es base 10. Entonces esto quedaría 10 elevado a la 4 es igual a 10.000. Y la otra, siguiendo el recorrido, entonces sería 4 elevado a la n es igual a k. Entonces, esa sería la forma de hacer conversiones, o sea, de pasar de notación exponencial a notación logarítmica o de notación logarítmica a notación exponencial. Bueno, ahorita damos indicaciones con respecto a estos ejercicios. Ok, acá tenemos unos ejercicios que hablan de cómo encontrar un valor desconocido en una expresión logarítmica. Ok, como nosotros apenas estamos conociendo los logaritmos, muchachos, pareciera que la forma más sencilla es trabajar eso de la manera exponencial. Y bueno, ya nosotros, primero, acabamos de ver cómo pasar a la forma exponencial. Y segundo, ya anteriormente en otros videos, el profesor Luis Diego explicó las ecuaciones exponenciales, o sea que eventualmente ya podríamos resolver ecuaciones acá también. Entonces, en este caso, por ejemplo, el primero dice que hay que encontrar el valor de n en ese logaritmo. Entonces, lo que vamos a hacer, al igual que hemos hecho en todos los casos anteriores, vamos a pasar a la notación exponencial. Seguimos este recorrido, ¿verdad? Y me quedaría que n elevado a la 8 es igual a 256. Y bueno, ahí me quedó una ecuacioncita sencilla, ¿verdad? Que en realidad lo único que necesitamos ahí es quitar el 8. El 8 es un exponente, ¿verdad? Entonces a nivel de ecuación, ¿verdad?, un exponente yo lo quito con una raíz. Entonces diríamos que la raíz octava de n a la 8 es igual a la raíz octava de 256. Y eso nos va a dar raíz octava de 256, nos daría 2. O sea que el valor de n es igual a 2. Y vean que ahí lo que pasó con la raíz fue que de una raíz octava con un exponente 8, pues ya nosotros sabemos que eso siempre se cancela, ¿verdad? En general, cuando el número tiene una raíz enésima y ese número está elevado a al mismo índice, lo que hacen es que se cancelan. Veamos la segunda expresión. Pasamos a notación exponencial, ¿verdad? Siempre con el mismo recorrido. Ahí no vemos una base explícita, entonces vamos a asumir que la base es 10. Entonces sería 10 elevado a la menos 4 es igual a m. Y eso nos va a dar 1 entre 10.000. O sea que el valor de m ahí sería 1 entre 10.000. Ok, entonces vean que nos estamos basando en la propiedad o en la equivalencia de su expresión exponencial para poder resolver la ecuación y por consiguiente encontrar el valor desconocido, ¿verdad? En el primer ejemplo lo que estábamos buscando era la base. En el segundo ejemplo lo que estamos buscando es el argumento del logaritmo. En este tercer ejemplo que voy a resolver, lo que estamos buscando es propiamente el exponente. Entonces, pasando a la notación exponencial, tendríamos que 5 elevado a la y es igual a 0,04. Bueno, y aquí lo que nos pasó, muchachos, es que la variable, la letra, quedó en el exponente. O sea que eso es una ecuación exponencial. Recordando el video anterior, las ecuaciones exponenciales, de uno lo que hacía era aplicar propiedades de las potencias para lograr
que tener dos potencias, una de cada lado del igual con la misma base. Y si nosotros lográbamos eso, se cancelaba la base y se quedaba uno con la ecuación que surgía del exponente. Entonces, lo primero que yo voy a hacer ahí es meter ese decimal a la calculadora, 0.04, y resulta que me da 1 sobre 25. Entonces mejor lo voy a trabajar como una fracción. O sea que 5 a la y es igual a 1 sobre 25. En las ecuaciones exponenciales uno lo que hacía era factorizar. O sea que 5 a la y es igual a 1 sobre 5 a la 2. Ok. Y en este caso, 5 a la y es igual a 5 a la menos 2, ¿verdad? Lo que hicimos fue aplicar la propiedad del exponente negativo para que el 5 quedara arriba. Y ya teniendo eso, vean que es una ecuación donde hay una igualdad de números ahí, entonces de potencias. Entonces cancelamos las bases, que en realidad es aplicar la propiedad inyectiva, y nos quedamos con la ecuación de los exponentes, que sería y igual menos 2. Ok, entonces ahí lo que tuvimos que resolver fue una ecuación exponencial, ¿verdad? Pasamos de logarítmica a exponencial. Y en general, muchachos, siempre que tengamos que pasar o averiguar más bien un logaritmo, lo que se hace es eso, ¿verdad? Veamos el otro. Pasando a la notación logarítmica, nos quedaría que 1 medio elevado a la x es igual a 1 sobre 128. Pasando de la notación logarítmica a la notación exponencial. Y ahí lo mismo, ¿verdad? Tendríamos que, nos quedó otra vez una ecuación exponencial porque la x quedó en el exponente. Entonces ahí en ese caso lo que hay que hacer es factorizar el 128, ¿verdad? Que 128 al factorizarlo me da 2 a la 7. Entonces esto sería 1 entre 2 a la x es igual a 1 entre 2 a la 7. Ahí incluí el 1 dentro de la potencia porque nosotros sabemos que 1 a la 7 sigue siendo 1, ¿verdad? Entonces ahí me convenía incluirlo dentro de la fracción para lograr tener bases iguales, exactamente iguales, poder cancelarlas y quedarme solo con la ecuación que surgieron en los exponentes, en este caso x igual 7. Entonces de esa manera es que vamos a encontrar o vamos a averiguar el valor desconocido en una expresión logarítmica.